Saludos amados, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros donde quiera que nos encontremos. En este video quiero hablarle, amados, de la posición en las congregaciones. Háblase de pastor, anciano, obispo, puede ser también diácono, y así sucesivamente. Hay infinidades de posiciones dentro de la iglesia que la ven como jerarquía, y hay existen hermanos y hermanas que creen que la posición le da, o el cargo que tienen en la iglesia le da más superioridad que los demás hermanitos y hermanitas que están congregándose en la congregación. Y vamos a iniciar viendo lo que dice la palabra con relación a estas posiciones, y vamos a comprender que no es tal como lo quieren aceptar o lo quieren enseñar esos líderes religiosos en las congregaciones. Vamos a ver lo que nos dice Pablo con relación a este tema y todo lo que encierra el ser un pastor, obispo, anciano, diácono, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a iniciar. Bien, amados, iniciamos. Lo primero que nos dice Pablo, una recomendación que nos da el apóstol Pablo, es lo siguiente. Vamos a buscar en Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice Pablo en esta porción, lo van a tener aquí al lado: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe, o la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nosotros tenemos que tener un autoconcepto de nosotros como cristianos, el apropiado, como Dios nos ha dado a entender por su misericordia. No que nos tengamos en alta estima nosotros mismos y que nos sintamos lo más grande dentro de la congregación, sino que debemos de pensar de sí mismo con cordura, como dice el apóstol Pablo en esta porción. Eso es lo primero. Bien, amados, y la palabra de Dios habla realmente de los pastores, y debe haber una persona encargada de la grey, encargada de la obra del Señor en cada congregación. Pero esto no significa que es superior a los hermanos y que es una persona de mayor estima delante del Señor. Nada de eso. El Señor lo que desea es que su pueblo esté seguro, que tenga un buen pasto, porque la palabra de Dios revela que para nosotros, los que seguimos a Cristo, los que queremos hacer la voluntad del Señor, la palabra de Dios, las escrituras, es el pasto que nosotros vamos a ingerir como alimento espiritual. Pero en fin, el pueblo de Israel, los primeros cristianos, conocían muy bien la labor de un pastor. Algunos eran asalariados, otros tenían sus propias ovejas y que las cuidaban como eran de ellos, con más ahínco. Y por eso el Señor, cuando le habló de lo que pasaba o lo que iba a pasar en una congregación, le habla de la figura de un pastor. Pero no quiere decir que le habló de la figura del pastor para hacer ver que son más grandes que los demás, sino que son guías, que son cuidadores, que velan por las ovejas. ¿A quién le pertenecen las ovejas? A Dios, a nuestro Creador. ¿Y quién es que va a cuidar de esas ovejas mientras Él no esté físicamente hablando, no esté frente a ellos como el buen pastor, como dice la palabra que Él es? Son los hermanos que tienen una postura, una conducta adecuada para hacer o ejercer esta función. Vamos a ver lo que nos dice la palabra con relación a esto. En Hebreos
En Hebreos capítulo 13, versículo 7 nos dice la palabra: acuérdense de sus pastores que os hablaron o que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Ahí lo que la palabra nos dice es que hay pastores en las congregaciones que se encargan de hablar de la palabra, de las escrituras, y que debemos considerar su conducta, y si es buena, imitemos la fe de ellos, imitemos su conducta, porque después de evaluarla, de considerarla, de observarla y de constatar de que es buena, entonces vamos a imitarla. Pero resulta, amados, que en diferentes congregaciones, en diferentes grupos religiosos, el pastor es un delincuentazo, una persona que no es digna de imitar, y aún así sigue dirigiendo una grey o un pueblo de Dios. Y vamos a ver a través de la palabra que si no se comporta adecuadamente, si no reúne las condiciones de su llamado, de su labor, nosotros como congregación, como pueblo de Dios, tenemos derecho a decir: mire, hermano, usted va a quedarse sentadito ahí y va a remediar lo que usted está haciendo incorrectamente, y mientras tanto vamos a escoger a otra persona que tenga mayor cualidades que usted. Pero hay de usted si hace eso en algunos grupos religiosos, que lo expulsan, lo sacan y dicen que esa iglesia no es suya, y así sucesivamente. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra con relación a todo esto. Los pastores, amados, los pastores o líderes no están obligados a ser pastor, no están obligados a ejercer esta función, sino que lo deben hacer con alegría, lo deben hacer para el Señor, no para los hermanitos. Y eso lo vamos a ver. Vamos a buscar Hebreos en capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 17, nos dice la palabra: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí consideramos que el Señor nos manda a obedecer a nuestros pastores, a la persona que dirige, a la persona guía, al hermanito que está en esta posición, porque nosotros debemos comportarnos adecuadamente como para el Señor. Y le recomienda a esa persona guía, a ese pastor, a ese dirigente, que lo haga como quien va a dar cuenta de las almas que están ahí. Sabemos a través de la palabra que nos dice que ninguno llevará el pecado del otro, que el Padre no llevará el pecado del Hijo y el Hijo no llevará el pecado del Padre, sino que cada uno dará cuenta de sí. Pero aquí la palabra de Dios dice como quien va a dar cuenta de esas almas. No está diciendo que va a dar cuenta, sino como quien va a dar cuenta. Usted va a dar cuenta de la función que usted ejerció. Usted va a dar cuenta de qué usted hizo y qué dejó de hacer, cómo se comportó y cómo no se comportó. Que hay que tener mucho cuidado con eso. Y nosotros debemos sujetarnos a esa persona como quien va a dar cuenta de nosotros. Entonces, la labor que nos compete a nosotros como iglesia es obedecer a nuestros pastores, estar sujetos, es decir, estar obedientes a lo que ellos van a enseñar o van a dirigir, porque ellos se deben conducir como quien va a dar cuenta de nosotros. Es una vía, una calle o un transitar de doble vía, de aquí para allá y de allá para acá. Esto debe estar clarito. Bien, amados, entonces ahora vamos a ver cuál es la característica que debe tener un pastor, y vamos a ver que un
un pastor, un obispo, un diácono es la misma función a la luz de la palabra del Señor. Pero la mayoría de congregaciones, la mayoría de grupos religiosos quiere hacer ver como que son diferentes y que la jerarquía es diferente. Por ejemplo, en la Iglesia Católica hay sacerdotes, primero hay diáconos, hay sacerdotes, hay obispos y así sucesivamente hasta llegar al Papa. Hay una jerarquía que ellos lo diferencian por la responsabilidad, por el cargo y así por la supremacía. Pero a la luz de la palabra, vamos a ver que las características que debe tener cada uno a la luz de la Biblia son similares, es casi igual, parecido. Entonces, un predicador, un pastor, un obispo, un diácono, un anciano, es lo mismo a la luz de la palabra. Y lo vamos a ver. Vamos a empezar en el capítulo 3. Vamos a ver en el capítulo 3, del versículo 1 en adelante, para que entendamos muchas cosas. Dice la palabra: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Primera característica, irreprensible, es decir, que no haya que llamarle la atención. Una persona, un hermano que no haya que llamarle la atención, que no tenga la necesidad de llamarle la atención. Dice, marido de una sola mujer. No puede estar teniendo varias mujeres ni casándose con diferentes mujeres. Sobrio. Cuando una persona es sobria, usted sabe que el antónimo de sobrio es borracho. Cuando una persona está borracho o ebria, no coordina bien, no piensa con cordura y así sucesivamente. Entonces, el obispo, que en este caso está hablando de un obispo, debe ser sobrio, estar en sus 5 sentidos, en sus cabales, en su forma más correcta, idónea de pensar. Sigue diciendo, después de sobrio, prudente. Hay cuánta imprudencia se cometen en las congregaciones, metiéndose en cosas que no debe meterse como pastor, como obispo, como diácono, como anciano. Se meten en la vida de los hermanitos y así una barbaridad de cosas que hacen ciertos pastores que no reúnen estas condiciones y por ende no deben ser pastor, no debe ser anciano, no debe ser diácono, no debe ser predicador en la congregación. Dice ahí también que debe ser después de prudente, decoroso. Una persona pulcra, medida, ¿verdad? Hospedador. Hay personas que no le gusta recibir ni visita, no le gusta que lo visiten ni siquiera. Apto para enseñar. Una persona neófita, una persona que no tenga conocimiento, que no lea la palabra del Señor, que no la estudie, que no la escudriñe, no debe ser pastor. No dado al vino. Hay personas que dado al vino, que le gusta mucho la bebida, no debe ser pastor. No pendenciero. Aquí en el argot popular se dice chismoso. Una persona que dirige, una persona que es pastor no debe ser chismosa. Dice otra de las características, no codicioso. Y ahí sí hay tela por donde cortar. La mayoría de pastores, entre comillas, le gusta mucho el dinero y hace muchas cosas por una ofrenda, hacen muchas cosas por ganancias y lo vamos a ver más adelante. Debe ser también, dice aquí, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Hay gente que le encanta el dinero, hay gente que no es amable, que usted no le ve ni por encima de la ropa, que lo va a tratar a usted adecuadamente, correctamente, con amabilidad. Y el pastor debe ser amable, debe ser apacible, una persona con una paciencia, con un cuidado,
con una forma de ser bastante sosagada. Y en la mayoría es todo lo contrario, amados. Que gobierne bien su casa. Hay que ver la conducta de esa persona en la casa de ese individuo para ver cómo se conduce, porque la palabra es clara. Dice, si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar o cómo va a cuidar de la casa del Señor? Dice que gobierne bien su casa. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Personas que dirigen una congregación, pero sus hijos son diabólicos, hacen todo lo que le da la gana. Y la palabra de Dios dice que una persona así no debe ser pastor. Dice aquí en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, eso es para que entendamos que el pastor, el obispo, el anciano, el diácono es la misma persona que va a dirigir la casa de Dios, la iglesia de Dios. Dice aquí en el versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito es una persona que no tenga conocimiento de la palabra, que no tenga la facultad de estudiar las escrituras y poder enseñar a otros. Dice aquí en el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Una persona que dirige la congregación también debe tratar bien no solamente a los hermanos, no solamente a los cristianos, sino ser una persona agradable, inteligente, de buen comportamiento delante de los demás, para que no tenga nada que decir de esa persona y por ende no desacredite la congregación, no desacredite la iglesia delante de los demás, porque cuando vayamos a predicar el evangelio van a decir, ¿qué dirige de ustedes? El que lo dirige a ustedes es más delincuente que nosotros, entonces nosotros no tenemos de qué arrepentirnos, y por eso la palabra aconseja esto. Más adelante, amados, dice cómo debe ser un diácono. Vimos la característica de un obispo y más abajo, entonces en el capítulo 8 comienzan las características de un diácono, que si lo analizamos, como dije, es lo mismo, es la misma función, es el mismo ministerio. Dice en el versículo 8, los diáconos así mismo deben ser honestos, sin doblez, que es lo mismo de arriba, no dado mucho al vino, miren que es lo mismo, no codicioso de ganancia deshonesta, lo mismo que hemos leído, y dicen que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero, y entonces se rezan el diaconado si son irreprensibles. Miren, todos los que van a dirigir la congregación deben someterse a prueba. Vamos a ver cómo es su comportamiento. Y los hermanos son los que someten a prueba eso. Pero se da el caso de que quien pone a los pastores en la mayoría de las iglesias es un concilio. Y lo ponen ahí, dirija eso. O dirija la congregación, dirige esa iglesia en Inver. O dirige esa iglesia en Puerto Plata. Y lo ponen ahí. Y los hermanitos no conocen ni siquiera la vida de esa persona porque viene de otra parte. Cuando debe ser que, y lo vamos a ver ahorita, que los hermanitos ahí conozcan la vida de ese hermano y entonces lo pongan a prueba. Mire, diríjala, vamos a ponerlo a usted a dirigir la congregación, que usted sea nuestro pastor, nuestro líder, nuestro diácono. Si no hay nada que llamarle la atención, si no hay una conducta errónea, si no hay una desavenencia en cuanto a su comportamiento, entonces ejerce el diaconado, dice ahí la palabra del Señor. Vamos a continuar, amados, porque no quiero que los videos sean muy largos, porque la persona que me ven, entonces se lo encuentran muy tedioso. Vamos a dejarlo hasta aquí y seguimos en el próximo video, si es que Dios lo permite, con este tema. Bendiciones.